Nos quedamos en la monarquía, ¿verdad? Permítame. Ahora vamos a continuar hablando acerca de eh, Saúl y David, que son los otros personajes importantes. Bueno, en cuanto a Saúl, como de alguna manera ustedes ya saben, es presentado como el prototipo, ¿verdad? De líder carismático, el líder que físicamente, pues dice la escritura que era un hombre alto, corpulento, que tenía carisma, es decir, el típico líder carismático que a cualquier persona le puede caer bien, ¿verdad? Y que uno lo mire y uno dice, este es el líder, o este tiene madera para ser líder. Ese es Saúl. El problema es que aunque Saúl inicia muy bien, porque tenemos que admitir, ¿verdad? A pesar de todo, Saúl inicia muy humilde, Saúl inicia que ni quiere el puesto porque no se siente digno, pero aquí tenemos el prototipo de cuando a veces uno, hermano, se deja engañar por lo que aparentan las personas. Porque Samuel cuando mira a Saúl dice, sí, este es, ¿verdad? Es un hombre alto, corpulento, habla muy bien, tiene carisma, tiene el don de gente, ¿verdad? Entonces cualquiera puede decir, este es el más indicado. Pero ahora el libro de Samuel nos va a contar que guiarse por la apariencia, por cómo una persona puede aparentar ser, es uno de los errores más graves que uno puede cometer. Porque vamos a ver que Saúl es alguien que no tiene carácter, no tiene convicciones, no tiene transparencia ni devoción a Dios. Es una persona que actúa con base al miedo, es una persona que no tiene paciencia, es una persona que no sabe esperar en Dios y que por eso mismo se le va a quitar el reino. Entonces, uno va a ver en el caso de Saúl que aunque en apariencia era el prototipo ideal, pero internamente era un fracaso porque no tenía convicciones. Y yo creo que todos en alguna medida hemos tenido la mala experiencia similar, ¿verdad? Que hemos visto quizá algún hermano, alguna hermana, y uno ha dicho, no, pues este hermano se mira que tiene potencial, que es bien, que es un siervo, una sierva de Dios, y ya cuando uno lo conoce se da cuenta que no, ¿verdad? Que es todo lo contrario. Entonces, es ahí donde viene la comparación del libro de Samuel a compararnos a Saúl de David. Ahora, vea lo que el criterio de David. Todo lo contrario que había pasado con Saúl, ahora Dios le dice a Samuel, no te dejes guiar por las apariencias, porque yo miro el corazón. Entonces Dios le está diciendo a Samuel, no cometas el mismo error que cometiste con Saúl, porque aunque David no era un hombre alto, no era un hombre corpulento, no era un hombre con una facilidad de palabras, ni con un gran carisma, pero era el líder que Dios había elegido y que era un hombre, como Dios lo va a decir posteriormente, un hombre conforme a su corazón. Entonces, es acá donde se contrapone, ¿verdad? Alguien que en apariencia era el ideal, que era Saúl, y alguien que en apariencia, que es David, no parecía ser el prototipo, pero internamente David sí tiene convicciones, David sí ama a Dios, David sí espera en Dios. Y prueba de eso es que Dios va a formar el corazón de David porque no le da el reino de una sola vez. David pasa, después de ser ungido, más o menos 10 15 años después de ser ungido. Y eso nos va a enseñar, hermanos, que a veces las promesas de Dios van a tardar, van a llevar su tiempo, ¿verdad? Dios no va a cumplir a veces inmediatamente todo lo que nos ha prometido, pero es porque quiere forjar nuestro corazón. Entonces, vea, David es ungido en lo secreto, es sirviente de David. Es un héroe militar porque mata a Goliat. Es perseguido por Saúl. Se vuelve el líder de unos mercenarios que andan huyendo igual que él. Y al final de toda esa historia trágica, pues, dolorosa, termina siendo rey.
Con David, lo que uno nota es que Dios primero formó el corazón de David para llevarlo a ser rey. Con Saúl no. Con Saúl, Samuel solo se dejó guiar por la apariencia. Entonces, vea, a veces uno comete ese mismo error y ve personas que son muy talentosas, ¿verdad? Que tienen muy buena oratoria, que son muy buenos sirviendo, muy buenos en la música. Y ya por eso, porque tienen un par de talentos, que tienen una buena apariencia, ya por eso se les dan altos privilegios. Pero eso es un error, porque uno, más que el talento, debe de ver el carácter de la persona. Debe de ver si la persona es leal, debe de ver si la persona realmente le teme a Dios, debe de ver si la persona realmente es íntegra. Porque en apariencia, pues hay gente que tiene muchos dones, tiene carisma, habla muy bien, pero no sabemos su corazón. Y a veces las iglesias cometen ese mismo error que cometió Samuel de dejarse guiar por la apariencia. Y eso, hermano, nos deja una tremenda lección en cuanto a este libro. Por último, eh, vamos a ver la contradicción con la que inicia David y cómo termina sus días. David es un hombre que inicia dependiente de Dios en todas las labores que hacía como rey. Era un hombre que manifestaba eso, que dependía de Dios, que tenía esa sensibilidad espiritual porque alguien que escribía poemas, alguien que era un cantante, alguien que alababa a Dios, alguien que le interesaba incluso construirle un templo a Dios. Eso denota que David era un hombre con mucha sensibilidad espiritual. Sin embargo, como todos los seres humanos, comete errores. Y uno de los pecados que comete David es el pecado de adulterio y de asesinato, cuando se acuesta con Betsabé, que era la esposa de Urías, y para ocultar su adulterio, manda a asesinar a Urías. Y que usted sabe que eso pues representa un castigo de parte de Dios. De hecho, son cuatro castigos los que Dios le da a David por esto, ¿verdad? Le mata a su hijo, le dice que no se va a apartar la espada de su casa, le dice que sus hijos van a hacer lo que él hizo, y le dice que su reino pues no iba a tener paz. Entonces, uno mira que son cuatro consecuencias. Entonces, ¿cómo resumimos entonces el liderazgo y la contradicción de David? Que aunque él es un hombre conforme al corazón de Dios, es un modelo de rey, pero también no deja de ser humano y falla. Él tiene la muerte de su hijo, fruto de su adulterio, tiene conflictos familiares, la rebelión de Absalón y también tiene el hecho de que nunca hubo paz en su casa. Entonces uno puede notar, hermanos, de que es un error, ¿verdad? Que a veces cometen las iglesias, de veces poner la mirada en los hombres. Yo sé, hermanos, que los líderes, ¿verdad? De las iglesias son modelos, son referentes y así debe de ser, ¿verdad? Y sobre ellos pues hay una exigencia mayor y se deben de comportar a la altura, pero no dejan de ser seres humanos. Y por eso a veces cuando nosotros hemos visto, ¿verdad? En la historia cristiana, grandes evangelistas, grandes pastores, grandes hombres de Dios, que de repente fallan y todo el mundo se conmociona, las iglesias se dividen, hay personas que se desaniman, pero por eso esta historia nos vuelve a poner el ojo en lo realmente importante. Debemos de amar y de cuidar a nuestros líderes, debemos de verles como ejemplo, sí, pero nuestra mirada debe de estar principalmente en Jesús, que es la que dice la Escritura, el autor y consumador de la fe. Porque usted mira que hasta el mismo rey David, el hombre del cual Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón, falló, porque es ser humano y no hay ni uno perfecto. Entonces ahí uno se queda con esa contradicción que David pues tuvo a lo largo de su vida. Sin embargo, algo importante de David es que siempre se arrepintió, a diferencia de Saúl, ¿verdad? Que Saúl lo que quiso es ocultar su pecado. Cuando David es confrontado por el profeta, David lo que hace es humillarse y pedirle perdón a Dios. Y de hecho él entra en ayuno y oración pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole por la vida de su hijo. Entonces, uno mira que a pesar de todo, David siempre muestra arrepentimiento.
Finalizamos con este tema de el libro y su estructura. Usted puede encontrar que el libro de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 7, nos va a contar cómo surge Samuel y hasta el capítulo 7 finaliza la etapa de los jueces. A partir del capítulo 8 al 12 se nos va a contar cómo el pueblo pide un rey y a partir del capítulo 13 al 31 se nos va a contar la historia del primer rey de Israel, que es Saúl. Luego, en segunda de Samuel, del capítulo 1 al 5 se nos va a contar cómo David primero es rey sobre Hebrón y luego sobre todo Israel. Del capítulo 6 al 10 se nos va a contar cómo David consolida su reino y en el capítulo 11 al 20 se nos va a contar todo el declive de David, los pecados, los problemas que tiene, la violación que le hacen a su hija, cómo entre hermanos se terminan matando y cómo muere Samuel y cómo son los últimos días también de David. Más o menos eso nos va a contar el libro y esa es la estructura. Sin embargo, hay algo importante que usted puede notar en la diapositiva y es que a nivel sociológico se estudia el libro de Samuel y se presenta un antes y un después. Antes del libro de Samuel uno encuentra, dijimos, 12 tribus, 12 líderes. Después del libro de Samuel uno encuentra una sola nación, un solo líder, un rey. Antes del libro de Samuel, uno va a encontrar que lo que era importante era el carisma, o lo carismático, que eran los jueces que eran levantados. Después del libro de Samuel, ya es institucionalizado un líder, un rey. Por otro lado, los arqueólogos han investigado este libro de Samuel, su historia, y han notado algo importante, y es que esa transición que nos cuenta el libro de jueces al libro de Samuel, históricamente tiene asidero, porque históricamente se le llama esto la edad o la época de hierro, que es cuando el hierro empieza a ser utilizado en todo lo que la civilización va a hacer y que tiene mucha concordancia con lo que el relato nos dice. Entonces, sí tiene asidero arqueológico, histórico. Por otro lado, también el crecimiento urbano. Israel deja de ser, eh, digamos, pueblos, aldeas, como eran las tribus, y se convierten ya en una nación, ¿verdad? En una ciudad, como lo era Jerusalén. Entonces, de lo rural pasan a lo urbano. Todo esto se analiza desde la arqueología y la sociología y eso le da asidero al texto. Digo esto porque hay gente que dice que la Biblia solo cuenta historia, ¿verdad? Que la gente se inventa y no es cierto, ¿verdad? Expertos la estudian, la analizan y ven que el relato es totalmente cierto. Bueno, antes de finalizar esta sesión, quisiera dejarle el espacio a la hermana Mirna, que es la última que nos queda con su pregunta. No sé si la hermana Mirna pues nos puede contar cuál fue su pregunta y su respuesta. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta que me tocó fue la número 2, donde dice, ¿qué nos enseña la historia de Ana sobre la relación entre el dolor y la fe? Bueno, yo pude haber contado la historia desde el principio porque esa me la sé porque me identifica. Pero solo voy a contestar lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, lo que yo entendí también es que la diferencia o la relación que hay entre el dolor y la fe es que aunque estemos pasando por cualquier dificultad, por cualquier problema, por cualquier situación, cualquier dolor, no importa cuál sea,
Dios siempre tiene el control. Eh, Amén. pero para eso hay que tener el corazón dispuesto, porque Ana lo estaba dispuesta. Ella oraba, lloraba, clamaba, afligía su corazón. Dice que tenía hasta amargura de alma y aún así oraba a Jehová y clamaba por un hijo, porque el esposo de ella, Alcanas, tenía dos mujeres y la otra sí tenía y ella no podía tener, entonces porque ella era estéril. Entonces, eso es lo que yo entendí, que no importa la situación que estemos pasando, es ahí donde Dios nos prueba y nos enseña que no importa el dolor, la situación y que el dolor no es para siempre, Amén. que es momentáneo y que siempre lo de Dios es eterno, lo del terrenal es pasajero. Entonces eso fue lo que yo pude entender, ¿verdad? Que Ana anhelaba y ella oraba, ella clamaba, ella lloraba, afligía su corazón y tenía hasta amargura, pero en medio de todo eso, hasta, dice en el capítulo 2 de Samuel, que le hizo un canto y es muy bonito porque ahí como empieza, si se lee el capítulo 2 es muy bonito lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, para mí, que no importa la situación que estemos pasando. Dios, si Dios tiene el control de nosotros y nosotros tenemos ese, ese anhelo, ese deseo de orar y de clamar y de buscar la presencia de Dios, Dios en algún momento Él nos tiene que escuchar y hacer lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? Amén. Sí. Gracias, gracias hermano. Y de verdad que es una historia muy linda. La historia de Ana es una historia de una mujer sufriente que Dios escucha. Y es bonito porque nos da aliento a todos en esos momentos difíciles. Bueno, hermanos, bueno, hermanas, si no hay alguna pregunta respecto a la clase que ustedes deseen hacer, si no, pues damos por finalizada la sesión. Pero si hubiera alguna pregunta, este es el momento para que usted pueda abrir su micrófono y hacer su respectiva pregunta si la tiene, referente al libro, referente a lo que hemos hablado acerca de Samuel. Ok, si no la hay, entonces les agradezco por perdón, por su dedicación, por su puntualidad también.